Bienvenidos a esto que es Encuentros Cercanos. Hoy estoy con Javier, ufólogo, investigador de Bolivia. Desde ahí, su país, nos va a narrar o nos va a compartir una historia, una investigación de lo que él llama seres azules en el lago Titicaca. Javier, estuve mirando tu currículum y la verdad que como investigador has estado en varios congresos, has tenido una vasta experiencia en la ufología de Bolivia al mundo. Y la verdad que me alegra mucho haberte encontrado y que hayas aceptado y hablar para este humilde canal, que lo más importante que hago es divulgar algo que es para muchos desconocido, pero con gente como vos que trata el tema bien palpable y con una realidad tangible. Javier, gracias y el momento es tuyo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un saludo a tus oyentes, a tus seguidores del programa Encuentro Cercano. Bueno, sí, bien tú lo dijiste. Yo soy Javier Cordero, soy investigador del tema de la ufología acá en La Paz, en Bolivia, y hemos estado presentes hasta ahora en 5 congresos internacionales, 2 en Lima, 2 en Tarija y uno en la ciudad de La Paz, donde expusimos esta temática extraterrestre. Sobre todo uno de los temas en que yo más me he enfocado ha sido la civilización de los seres azules en el lago Titicaca. Tú sabes que el lago Titicaca, el lago más sagrado que tenemos en el mundo, el más alto también, pues que lo compartimos con el país hermano del Perú. Sucede que en el lado boliviano, pues nosotros tenemos una base que se la ha conocido como la base de los seres azules del lago Titicaca. Pero ¿cuáles son las referencias? ¿Cuáles son nosotros las investigaciones que hemos hecho con respecto a esta civilización? Primero nos hemos basado obviamente en datos de antiguas investigaciones que se hicieron en el lago Titicaca, como ser, por ejemplo, ¿no? La de Jacques Duro, este francés, que en la década de los años 1970, él descendió hasta más o menos la mitad del lago Titicaca, porque recordarás que el lago Titicaca pues tiene una profundidad de 3.800 metros de altura, ¿no? Entonces Jacques Duro llegó a descender hasta la mitad del lago Titicaca. Posteriormente se dio la misión del doctor Pilar, que sí llegó a descender hasta las profundidades del lago Titicaca, pero lo interesante es que él trajo tecnología más avanzada, ¿no? Trajo mini submarinos, aquellos que llegaron a detectar incluso el hundimiento del Titanic. Entonces, cuando el doctor Pilar llegó hasta las profundidades del lago Titicaca, pues se sorprendió porque, para empezar, ellos no necesitaban ya de máscara de oxígeno. Había aire puro, respirable en las profundidades del lago Titicaca, ¿no? Algo que llamó poderosamente la atención. Y el doctor Pilar es el que llegó a tener contacto con los primeros laboratorios que él llegó a ver personalmente con su equipo de estos seres azules, ¿no? Era un laboratorio porque estos seres son cientistas, o sea, son científicos, ¿no? Y hacen diferentes tipos de experimentos en sus laboratorios. Genetistas también, ¿no? Son seres positivos, pero uno de ellos obviamente le salió al encuentro al doctor Pilar y le dijo que todo lo que él estaba viendo todavía no lo tenía que revelar al mundo porque la sociedad, la humanidad no estaba preparada para un encuentro con ellos o para un avistamiento con ellos. Es por eso que el doctor Pilar lo que hace obviamente es corroborar la existencia de esta base, porque también se llegó a determinar la existencia de varios túneles, ¿no? O pasadizos que, bueno, según investigaciones, estos pasadizos llegarían hasta Copacabana, hasta Machu Picchu en Perú, llegaría hasta el Nevado Imani, ¿no? Que tenemos otra base intraterrestre, llegaría hasta parte incluso del Huayna Potosí, hasta Sorata. Entonces, tiene varios vínculos, varias llegadas, ¿no? Estos túneles. Después, posteriormente, Antonio Portugal Albizuri, Sí. uno reconocido investigador, muy conocido, no solo en Bolivia, sino internacionalmente en el mundo, fue el que llegó a tener contacto también con estos seres, ¿no? Y él escribió un libro, Las Chincanas del lago Titicaca, donde justamente estas chincanas son estos túneles, son estos pasadizos
donde él hace referencia justamente a estos seres, porque él también tuvo la posibilidad, ¿no?, de poderse contactar con ellos, no solo vía a través de la telepatía, donde se comunican también estos seres, sino también que tuvo contacto visual con estos seres azules. ¿Por qué son seres azules? Porque pues son seres de más de 3 metros, 3,5 de estatura, y que tienen la coloración, o sea, tienen la piel azulada, por eso se los denomina seres azules, porque tienen esa pigmentación azulada, Y ¿no? obviamente forma Estarían en humanoide, el ¿no? interior del lago Titicaca. Claro, forma humanoide, ¿no? O sea, son humanoides, pero positivos, ¿no? Que están en el interior del lago Titicaca. Posteriormente, ¿no? Antonio Portugal Alvisuri tuvo la oportunidad justamente a un arqueólogo de ingresar a una de las cuevas muy cerca a Copacabana, donde él, al ingresar a esta cueva, tuvo la posibilidad de ver a 4 de estos seres en estado de invernación, de estos seres azules en estado de invernación. Entonces, obviamente este arqueólogo pues se asustó, salió, y posteriormente lo que hizo Antonio Portugal es sellar esta cueva para que obviamente no fuera objeto de otras visitas o de quizás algún tipo de... Pero vio a estos seres en estado de invernación. Esto que nos corrobora, posteriormente se dieron 3 misiones muy importantes, ¿no? Como es la misión Acacor, ¿ya? Donde el año 2002, por año 2002, posteriormente otra misión, ¿ya? Y el 2000, año 2000, se desarrolló lo que llamamos la misión Atahualpa, donde a través de estas misiones Acacor, ¿no? La del 2004 se llama Tiahuanacu, la del 2000 se llama Atahualpa, 2002 se llama Tiahuanacu, y la de 2004 que tiene el otro nombre, ¿no? De estas misiones Acacor, ¿no? Entonces, ¿qué corroboraron estas misiones, ¿no? Corroboraron que al margen de existir la base de los intraterrestres, pues existe, ¿no? Eh, existe, diríamos, una civilización más antigua que Tiahuanaco, la denominada Guanaco. Es una civilización que tiene 5,000 años de antigüedad, ¿no? Por los registros, pues ahí se han encontrado estructuras, monolitos, se han encontrado también ciertas cerámica, construcciones que pertenecerían a un periodo antiguo a Tiahuanaco. Tú sabes que Tiahuanaco, que ha sido una civilización que está en los altiplanos de Bolivia, ¿no? Ahí tenemos el templete de Calizasaya, donde están representadas las diferentes razas extraterrestres, donde estarían estas cabezas de estos extraterrestres clavadas, ¿no? Que sería la representación de las diferentes razas extraterrestres, desde grises, reptilianos, lirianos, pleiadianos, andromedianos, que están en el templete de Calizasaya. Pero más allá tenemos lo que es Pumapunku, ¿no? La Paz. Pumapunku, ¿no? Serían los restos de lo que podría haber sido un aeródromo extraterrestre, porque tienen casi la mayoría de estos bloques diseminados, porque se dice que ha sido destruido pues por una confrontación, ¿no?, nuclear atómica entre otros seres que destruyeron Pumapunku, ¿no?, que tienen estos bloques las mismas dimensiones, las mismas medidas, y que bueno, habría sido utilizado como una rama. Se tiene más o menos la idea de que Tiahuanacu pues era uno de los centros de operación de estas razas, donde se reunían diferentes tipos de razas extraterrestres. Es por eso que en sus paredes harían tenido estas cabezas clavadas, que sería su representación de ellos. O sea, Como perdóname, te hago una decir, pregunta. actualmente una ONU actual, ¿no? Así haciendo una... No, lo que te quería Sí, preguntar con respecto a lo que dijiste seguí, de seguí, Pumapunku, seguí, Gustavo.
perdóname, lo que te quería preguntar con lo que dijiste con respecto a Pumapunku, porque yo he escuchado varias, siempre desde el punto de vista ufológico, ¿no? Lo que vos me estás diciendo ¿Sí? lo escucho por primera vez. Entonces Pumapunku fue un lugar de encuentro entre varias razas. Tiahuanaco fue. Tiahuanaco. Tiahuanaco fue un punto de encuentro de diferentes razas, ¿no? Porque Tiahuanaco era considerado un lugar de mucha energía, te estoy hablando de portales dimensionales naturales también, donde utilizan estas naves extraterrestres para poderse comunicar con otros planetas, con otras galaxias. Ahora, Pumapunku, ¿no? Pumapunku es un helipuerto o es un aeropuerto extraterrestre, porque se han encontrado ramplas en forma de ramplas, como si fueran especie de aeropuertos, entonces han sido utilizadas por estas naves, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, en Tiahuanacu, al margen del templete de Calizasaya, pues tenemos la Puerta del Sol, que sería una clara representación, por ejemplo, ¿no? De un portal también dimensional, porque ahí en los jeroglíficos, ¿no? Tenemos que está agarrando dos cetros, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante la Puerta del Sol, porque tenemos también la Puerta de la Luna, la Puerta del Sol. Y tú sabes que Tiahuanacu, o la Isla del Sol, el lago Titicaca, tiene varias islas también importantes, la de Tilaque, la de los Urus, la Isla del Sol, la Isla de la Luna. Entonces, el lago Titicaca está rodeado de islas muy importantes, donde todas estas islas pues han sido objetos de avistamientos de diferentes tipos de naves y muchas de estas naves han ingresado al interior del lago Titicaca y han salido del lago Titicaca, lo ¿Sí? que nosotros conocemos como OSNIs, ¿no? Objetos sumergibles no identificados. Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, del lago Titicaca, y esto es lo interesante, hablamos de esta civilización de los Guanaco, una civilización o sea, antigua Tiahuana. Estamos hablando también de que se los relaciona mucho con la mitología, porque pues hay también avistamientos de sirenas femeninas, porque por lo general no solo la ufología o los extraterrestres van acompañados de mitología, porque en muchos casos, como sucede, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, en el santuario Chochis, sucede que en el santuario Chochis tú ves las naves, ¿ya? Y vas a tener la oportunidad de ver algunas naves descender, pero como es un lugar que tiene selva, pues en sus alrededores del santuario Ovnichochis, pues vas a encontrar infinidad de duendes, historias de duendes. Entonces, esta mitología que está también relacionado a la ufología en varios puntos de nuestro país, ¿no? El lago Titicaca no es la excepción. Es uno de los lagos más altos del mundo, pero también este lago lo compartimos con el Perú. Yo me he hacer la investigación del lado boliviano, porque hay un lugar que se conoce como la Horca del Inca. La Horca del Inca es un lugar que tiene más o menos esta representación de una horca, eso se la denomina una horca, ¿no? O sea, tiene una apariencia similar. Ahí es donde se va a ingresar a estas aves y salir del lago. Ahora bien, por el Perú se tiene también testimonio que existe otra base en el lado peruano y que incluso en el lado del Perú existiría una metalurgia muy gigantesca y es determinada por satélites que han fotografiar diferentes colores, luces de diferentes tamaños de esta metalurgia. Quiere decir que hablamos de una metalurgia, de una tecnología avanzadísima que está. No. Mm, Me parece que hubo un problemita técnico, un corte. ¿Hola? ¿Se cortó? Ahora sí, Ahí sí. retomamos. Bueno, retomamos con la metalurgia que decías, con la base metalúrgica. Te escucho, ¿sí? No, Sí, no sí, te estoy sí, con esta escuchando. base Ahí sí, ahora metalúrgica sí. que está en el lado peruano, ¿ya? Entonces, esto nos han detenido,
ahora sí, ¿no? Esto Sí, es Perú. Yo he tenido acceso cuando yo asistí a la invitación que me hizo Alfa Omega en la ciudad de Perú. Ya yo asistí a Lima y asistí a Huaraz, donde di mi conferencia justamente sobre la civilización de los seres azules en la ciudad de Huaraz. Sucede que en Huaraz tenemos el Huascarán, que es un nevado donde están los apuñanos, que es una civilización también de extraterrestres, pero positivos de sanación. sí. Estos seres lo que hacen es bajar del nevado y se dedican a curar a los lugareños, a las personas que están en el lugar, los curan. Y yo tuve un relato que ha sido también testificado por los de Alfa Omega. Cuando yo presente, ya finalizando mi exposición, que viene una apuñana de Huaraz, del Nevado Huaraz, que me dio la bienvenida, me hizo la recepción allá en Huaraz. Es algo increíble, un dato que te estoy dando a conocer a ti, Gustavo, y a tu programa. Y fue pues un caso inédito de que una apuñana me fue a dar la bienvenida en el Congreso allá en Huaraz, ¿no? De este nevado, proveniente de este nevado allá en Perú, ¿no? Mm. Ahora bien, yo te hablaba del caso del lago Titicaca. En el lado boliviano, obviamente, está esta civilización de los seres azules. El lago Titicaca, pues, ha sido objeto de muchos estudios, no solo por investigadores nacionales del medio, sino también por investigadores internacionales, ¿no? Sí. Ya te decía el caso, por ejemplo, de Jacques Duro, doctor Pilar, el proyecto ACACOR, ¿no? Los tres proyectos que se han distribuido en tres proyectos, ¿no? Después también ha estado Fernando Brown, otro investigador que también estuvo presente en el lago Titicaca, ¿no? Entonces, Antonio Portugal Alvisuri, que nos escribe en sus libros Las Chicanas del lago Titicaca, que también ha estado presente en el lago, o sea, Titicaca, viendo a estos seres. Y bueno, pues el lago Titicaca tiene muchos misterios, muchas leyendas, desde no solo sirenas, sino también de serpientes de tres cabezas que estarían custodiando estos tesoros que existentes en el lago Titicaca. El año pasado estuvo presente en Bolivia el ufólogo Daniel Nelson Pineda, que vino a activar uno de los discos solares que está en el interior del lago Titicaca. Ya este disco solar, muy similar a los discos mayas, al disco maya, porque hay uno en el lago Titicaca, hay otro en el monte Shasta y hay otro donde están los mayas, discos solares, que son estos puntos de activación de estos puntos energéticos o de esta energía cósmica que va a ser importante, que están abriendo en diferentes lugares. En el lago Titicaca tenemos uno, obviamente, ¿no? Entonces, sí, vino así, se vino a hacer la activación de este disco solar Nelson Pineda el año pasado, ¿no? Entonces, vemos ahí la importancia que tiene el lago Titicaca, no solo para nosotros, sino para el mundo en sí, porque es una de las bases de estos seres que son no solo positivos, sino son seres que tienen diferentes laboratorios y que son genetistas y que son también seres que hacen estudios sobre no solo el lago Titicaca, sino de los lugares aledaños a el lago Titicaca, como ser Copacabana, Tiahuanaco y todos estos lugares. O sea, ellos tienen conocimiento de estas edificaciones y de estas construcciones, ¿no? Ahora, si nos vamos un poco más allá, tenemos, por ejemplo, lo que es el Salar de Uyuni, que es otro lugar tan importante como es el lago Titicaca, ¿no? Porque satélites de la NASA, ¿no? Llegaron a fotografiar estructuras en el interior del Salar de Uyuni. Uno de los astronautas, Aldrin, Buzz Aldrin, Sí. estuvo en Bolivia justamente para investigar y certificar estas fotografías tomadas por satélites de la NASA, donde evidenció evidentemente la construcción de estructuras en el interior del Salar. Estamos hablando entonces de una civilización también en el interior del salto de naves, también, al igual que el lago Titicaca, y que podríamos decir que estas naves utilizan tanto el lago Titicaca como el Salar de Uyuni, como el Nevado Impu, que está en Sorata,
Pampauyagas, que es un volcán, que utilizan su energía, ¿no?, de estos lugares para abastecerse y continuar con su viaje a otros lugares o a otras galaxias, ¿no? Como, como No sé siempre, si lo que está alguna diciendo consulta. vos demuestra que no es casualidad que en esos lugares haya avistamientos, luces, en fin. Te quería preguntar, con respecto a la activación del disco solar, ¿pudo activarla? ¿Y le permitieron llegar al disco solar para activarla? ¿Dónde estaba el disco solar? Estaba muy cerca, lo que yo tengo entendido, bueno, yo no participé y yo no participé Se entrecorta. en la activación de los discos solares. Ya llegó Nelson Pineda, tuve la oportunidad de hablar con él, sí, no, porque él estuvo presente en La Paz, estuvo él presente en la ciudad de La Paz, ya tanto vía Zoom. Lo que tengo entendido que sí se le permitió a Nelson Pineda a hacer la activación de este disco solar en una de las islas, no, cercana a la isla del Sol, que está ubicado este disco solar. Ya sucede que cuando Nelson Pineda activa este disco, y esto es un testimonio no solo dado por él, sino de las personas que lo acompañaron a Nelson Pineda, que llegaron a observar varias naves cigarro, varias naves nodrizas, justamente en el lugar, en el momento en que Nelson Pineda hacía la activación de estos discos. Evidentemente estos seres pues sabían de la llegada de Nelson Pineda y tenían conocimiento de la activación de estos discos solares. Y por consecuencia, obviamente los seres azules también han debido estar presentes con sus naves en la activación de estos discos solares, ¿no? Porque es un lugar, este disco, pues está en su territorio, está en sus aguas, ¿no? Entonces, obviamente ellos han estado presentes junto con otras razas en una alianza mutua en la activación de este disco solar en el lago Titicaca, en Bolivia. ¿Cómo nos podés definir el disco solar? ¿Qué es un disco solar? Bueno, el disco solar tiene obviamente es circular, pero que tiene varias Imágenes. interpretaciones, o sea, varios jeroglíficos muy similares a eh, eh, a, a los mayas, y que de alguna forma son una activación, o sea, es una apertura de nuevos, nuevas energías y nuevos portales, ¿no? Entonces, están haciendo la activación de estos discos solares varios contactados, porque estuvo visitando mucho Titicaca, porque obviamente tiene conocimiento de la activación de estos discos solares, ¿no? Entonces, estos contactados que tenemos en Bolivia y que tenemos en otros países latinoamericanos conocen de la importancia de la activación de estos discos solares. Tú sabes que se están viniendo cambios muy drásticos en el planeta, ¿no? Y que esto obviamente no deja de ser preocupación también para estos hermanos mayores, porque ellos están pues monitoreándonos permanentemente y están pues viendo y vigilando lo que está pasando en nuestro planeta, de lo que está pasando en nuestros portales, en estas bases intraterrestres. Entonces, obviamente que ellos van a estar presentes. Hay una alianza de seres, ¿no? Andrómeda, Pleiades, los Urmas, esta raza felina, los Humitas, ¿no? Los Pleiades, los Lirianos, Arturianos, Sirianos, todas estas razas positivas que se han unido bajo la confederación de las Pleiades y de las Andrómedas, donde sus naves están en el espacio, están fuera de nuestro espacio, pero en dimensiones más superiores, es por eso que no se las ve, no se las puede detectar, pero están ahí. Ahora, Bolivia es uno de los países considerados zonas calientes. ¿Por qué?
Bien. porque es uno de los países que tiene bastante avistamiento ovni. Son muchos los avistamientos ovnis que se han dado en Bolivia, no solo en el lago Titicaca, no solo en el Salar de Uyuni, también en el Nevado Imani, en el Nevado Huayna Potosí, en Tiahuanacu, en la ciudad del Alto. Entonces son más. Y recientemente, incluso hemos estado presentes en el Congreso, no hace mucho, acá en La Paz y en Tarija, donde en Tarija se han dado casos y me han mandado mucha información de portales bastante interesante que ha sido filmado por obreros que estaban haciendo la instalación de unos equipos en Tarija para un yacimiento, para una petrolera, y de pronto se abrió un portal dimensional, y salieron dos naves circulares, o sea, dos naves puro, tipo cilíndrica, tipo cigarro, y de donde de estas naves salieron los llamados Foo Fighters, que rodearon a estos obreros, a estos empleados petroleros. Eso ha sido grabado, hemos tenido contacto con las personas que grabaron este suceso, y es algo increíble, es algo asombroso que está pasando en Tarija. Recientemente 35 objetos han sido vistos cercanos al aeropuerto de Tarija, 35 naves, y la aparición de otras naves nodrizas tipo cigarro puro en los cielos de Tarija. Entonces, Tarija también se está constituyendo en uno de los lugares con mayor avistamiento ovni en Bolivia. La verdad, bueno, ahí me pone Zoom que quedan 5 minutos. La verdad, muy bueno el contexto general que me das de la ufología boliviana, que a mí no me sorprende. Tampoco me sorprende los avistamientos y los lugares energéticos de Bolivia. Yo hace años que estoy leyendo eso. No en vano, el lago Titicaca, nuestros antepasados, hoy Bolivia, Perú, que habitaban ahí, adoraban o veneraban al dios Viracocha que salía del lago. No es casualidad. Del lago Titicaca, claro. No es casualidad lo de Hay una Pumapunku. leyenda que Manco Cápac, Sí, claro, adelante. bueno, ¿qué significa el lago Titicaca? Puma de piedra, porque Puma de si tú piedra. lo ves desde las alturas, parece un puma queriendo cazar una liebre. Por ejemplo, con Tiahuanaco, con el lago Titicaca, es impresionante. Tú sabes que hubo un cataclismo que hundió a esta civilización de los Guanaco al interior del lago Titicaca, pumas, y habitaban los cóndores. Por eso el animal, el puma, es tan importante para estas antiguas civilizaciones. Mm. No, no, seguro. Y no en vano Hola, existe. Bueno, no lo de sé los si me portales, escuchaste. he visto filmaciones que para muchos son montajes, para mí son reales. En Bolivia, del lado de Perú también. Pero sí, es como vos decís, para mí Bolivia hablan de México, de Chile, de Perú, pero Bolivia tiene unos avistamientos, más allá de unos paisajes terribles, que son hermosísimos, y que da para los avistamientos, y por algo nuestros antepasados estuvieron ahí conviviendo con los dioses que venían del cielo y que es un poco lo que vos resumís en toda esta historia ufológica de Bolivia. Yo, la verdad, te agradezco muchísimo tus palabras, te agradezco muchísimo el informe muy, muy, muy didáctico, muy pormenorizado que diste. Y me gustaría que si tenés, me pases fotos, videos del lugar que más o menos hubo avistamientos. Por ejemplo, bueno, de Titicaca puedo sacar en Google, pero si tenés de alguna situación en especial, mejor. Así que bueno, te agradezco de corazón el tiempo, el informe, y te agradezco que seas un investigador de verdad sin ensuciar el tema, porque la verdad que hay muchos que ensucian el tema y eso no es bueno. Yo quiero hacer una divulgación en serio. Te agradezco de corazón y bueno, si tenés algo más para agregar, te quería hacer una pregunta antes. ¿Dónde están esos discos solares para ser Sí, activados? están, bueno, yo te puedo hablar de Bolivia, Sí, ya en el lago Titicaca. Si tienes la oportunidad, Gustavo, de venir a Bolivia, estar en Bolivia, podemos ir ojalá. al lago Titicaca y, bueno, visitar este lugar donde están los discos solares, el disco solar que se activó en Bolivia. Y pues bueno, pues hay
Mira, Bolivia, tenemos tantos lugares, ¿no? Obviamente el más importante es el lago Titicaca por la historia de los seres azules, ¿no? Por esta civilización de los seres azules. Pero también hay bases en el Illimani, hay bases en Chochis, Santuario Chochis, Santa Cruz, en cercanías de Samaipata, el fuerte de Samaipata. Tenemos en Pumapunku, ahora hay, no, o sea, claro, en Pumapunku, pero hay una leyenda también, esto me olvidé decirte y lo voy a decir. Se dice que uno de los reinos atlantes también estaba en el interior del lago Titicaca, ¿no? O sea, hay esa hipótesis, hay esa leyenda de que parte del Atlántico, uno de los continentes, uno de los reinos atlantes estuvo en el lago Titicaca, y hay referencias de que el otro estuvo en Pampauyagas, en Oruro, donde Jim Allen hace esta aseveración, es un investigador europeo, que dijo que una de las capitales atlantes también estuvo en lo que es Pampayagas. En Pampayagas hay un volcán apagado, que sería también otra base intraterrestre que tenemos en Bolivia. Tenemos el Sajama, Tunupa, allá muy cerca al Salar de Uyuni, ¿no? Entonces son lugares con mucha energía. En las selvas de Trinidad también hay otra base, ¿no? Otra base extraterrestre en la base de Trinidad. Entonces hay muchas bases en Bolivia, ¿no? Yo te estoy haciendo referencia solamente a las más conocidas y a las más importantes, ¿no? Entonces, Bolivia Perdóname, está llena de bases intraterrestres. Sí, una puede ser en sí, sí, Chochis. sí. Claro, Chochis es un santuario ovni, por eso se le llama santuario ovni, porque cuando vos vas a Chochis, en la noche vas a ver cómo pasan las naves Sí. volando en los cielos de Chochis, ya, e incluso llegan a aterrizar, a reabastecerse, y eso lo hacen cuando hay algunos investigadores, todo eso. O sea, es increíble lo que está pasando, por ejemplo, en Chochis, ¿ya? Ahora, bien, lo que pasa, por ejemplo, en el lago Titicaca es sorprendente. Recientemente estuvo en Bolivia en el Congreso, por ejemplo, Alfa Bidondo, y quedó pues maravillado cuando él fue a visitar, por ejemplo, con Nani Luminarias, Tiahuanacu. Han quedado pues deslumbrados por lo que hay en Tiahuanacu y la energía que hay en Tiahuanacu, ¿ya? En Tiahuanacu es sorprendente porque tenemos la Puerta del Sol, tenemos estos monolitos que vendrían a ser la representación de los dioses sumerios. Si tú te fijas bien, un monolito, el monolito de Ponce, tiene lo que llevan la barba, ¿no? Esta barba que utilizaban los dioses sumerios, ¿no? Que es muy similar, muy semejanza a la barba de los sumerios. Por eso se dice que son dioses que hacen referencia a los sumerios también, y que estaría en estos monolitos en Tiahuanaco. Javier, se está por cortar y no quiero que esto termine abruptamente. De corazón, mil gracias. De corazón, mil gracias por este tiempo, por este informe, por estas investigaciones que haces y te saludo hasta el próximo encuentro cercano. Espero que no pase mucho tiempo. Gracias, Gustavo, a ti por la entrevista. Saludos a Encuentros Cercanos, y estamos disponibles para cualquier momento seguir hablando de todo lo que es relacionado a la ufología en Bolivia. Gracias, Gustavo. Una preguntita, ¿tuviste alguna experiencia personal? Bueno, mira, he tenido varias. Bueno, Te entonces, diré, ahí mira, está. yo he sido Perdóname. una de las personas. No, perdóname. El próximo encuentro va a ser para hablar de una experiencia personal tuya. ¿Qué te parece? Ok, vale, encantado, hermano. Te voy a contar las experiencias personales que he tenido con estos seres, con estos Listo. hermanos mayores, ¿no? Quedamos comprometidos para la próxima. Ahora sí, hasta el próximo encuentro cercano y espero que no pase mucho tiempo. Gracias, Gustavo. Saludos.